Si el obrador municipal es el corazón de la comuna, que lo pude recorrer en el día de ayer, está muy dañado. Debe tener algún tipo de reparación y tal vez se deban pensar en situaciones quirúrgicas desde la política. Festa se instaló allí y decidió el programa de esta manera, viendo tantos temas de coyuntura y estructurales que han atravesado la Argentina en este jueves, porque me parece que es central comprender la función pública, la función que tiene un municipio y la responsabilidad de los secretarios y de los trabajadores. Ver un camión nuevo, chapa nueva, Volkswagen, sin las ruedas, es mucho más que el camión no ande. En la proyección, un camión detenido es que no levanta la basura en una zona pública que fue pensada en su momento en el pliego como forma simbólica, no porque lo deseaba, pues, de decir que lo público es mejor que lo privado. Quiero recordar que en aquella forma de pergeñar la recolección de residuos se incrementó de frecuencia 3 a 6 para el trébol, que sigue siendo ineficiente y se le paga casi todo. Punto y entre comillas, bien grandes. En la rendición de cuentas del año 2018, que se tiene que tratar antes de fin de mes, hay un dato que a mí me llama la atención, que ojalá que tenga una explicación, aunque generalmente no ocurre esto, pero sigo teniendo una mínima expectativa. Que al trébol se le pagó en el año 2018 462 millones de pesos. Es curioso el dato porque este número es el que se reconoció como presupuesto del año anterior, 2017. Y no puedo olvidarme que el año pasado se aprobaron 122 millones de pesos a favor de una deuda que reclamaba el trébol y después 9 millones de pesos. Es decir que no me cierra ni matemáticamente, políticamente menos. Volviendo al obrador, cuando Festa toma posición en ese lugar que es estratégico, insisto, el corazón de la municipalidad, él dice, han pasado muchos secretarios y evidentemente tengo que venir yo a ver cómo acomodamos esto. Recomendación para el jefe comunal, que no se lo dije en la nota. Antes de sacar la chatarra, hagan un inventario, pues son bienes públicos. No es que viene alguien de la Ruta 25 y dice, acá está el camión, me lo llevo. Y si no, busquen un expediente que se comenzó a forjar en el año 2017 y estuvo como 7 meses laburándose, dando cuenta de cuáles son los bienes, y además porque hay máquinas que están en comodato. No va a ser cosa que después se arme una pequeña causa penal por improvisación, desidia y estupidez. Es una recomendación. ¿Qué dijo Festa en la nota que le puede hacer? Es importante que se recupere el lugar de trabajo como condición. Recorriéndolo, es muy difícil que un laburante tenga el máximo espíritu de trabajar cuando las condiciones son indignas. Porque eso es maltrato, y si además se le suma que el sueldo se paga el día 10, es difícil que haya una sinergia entre el trabajador y aquel que dirige, ya no Festa, sino términos medios que no han funcionado hasta aquí. Y estoy hablando de Jorge Romero y de Marcelo Franco. Si no, Festa no tiene que ir. Y me pregunto, para lectura política de aquellos que quieren hacer algo de análisis de Moreno, ¿qué sucedería si le sale este ensayo a Festa? Lo van a llamar de otras áreas porque en todos lados hay problemas. Tal vez lo que voy a discutir en el primer bloque, con 2 invitados, es ¿qué es un equipo? ¿Qué contiene esa palabra que parece más asemejada a Cambiemos que a la política y a la estructura organizacional de cualquier fuerza? ¿Qué es un equipo? ¿Cuál es el plan? ¿Qué significa un plan responsable? ¿Cómo es eficaz ese plan responsable? ¿Y cómo se le da un mínimo resultado y respuesta al vecino que se pregunta ¿a dónde está el municipio? No ahora, hace muchos años. Hace muchos años. Finalmente, que era el día de la presentación del libro, pude escuchar en radio el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Primero que fue moderado, fue muy inteligente, pero además me quedo con 2 elementos centrales de lo que dijo la expresidenta de la Nación. Primero dijo, miren, Estados Unidos crece como nunca antes la economía. Como nunca antes creció la economía norteamericana en 50 años. Dice, ojalá que los que vayan allá comprendan que se puede imitar. Estados Unidos es Estados Unidos, Argentina es Argentina, que es un país emergente, subordinado. La otra cuestión es que hizo un llamamiento al empresariado y recordó un acuerdo del general Perón
en su momento para construir un acuerdo nacional, que falló en parte porque los empresarios no tienen alma, tienen ambición. Vaya si en un gobierno de deseos esto ha quedado demostrado a las claras, sin ética posible. Con lo cual, la moderación de Cristina y un llamamiento no solamente a un plan, a un acuerdo nacional, sino ciudadano, es que no están de historia para relatos, sino para dignas responsabilidades, que en el marco del sistema puede ser entendido como vamos a pagar la deuda como siempre se pagó. Porque los gobiernos democráticos han sido pagadores seriales de la deuda sin haber intentado seriamente alguna vez indagar sobre la legitimidad de la misma, que es el gran disciplinador de países como el nuestro. El programa de hoy va a tener 3 momentos. El primero va a estar sentada aquí Patricia Rosenberg, que es precandidata a la Intendencia por el movimiento Moreno Peronista dentro de Unidad Ciudadana, y José Barreiro, que es un dirigente que está fuertemente vinculado hace años con Espinosa, que sí quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que es una figura central hoy en el diseño legislativo de Walter Festa. Es el que entiende qué se está jugando ahí, qué es lo que falta y qué es lo que se necesita. Ellos van a discutir, para mí, lo que se tiene que discutir en un programa local, que es el Moreno que podríamos tener y el Moreno que ya no admite dilación alguna. Luego charlaré con Nazareno Lagamba sobre lo que es un Moreno productivo, ya que se hizo una presentación en la provincia de Buenos Aires para que lo trate la legislatura que, digo, está en una crisis que no es de Cambiemos, es una crisis medular que va a atravesar a la política argentina machista en distintos lugares y momentos. El presidente de la Cámara, Mosca, fue denunciado por una mujer militante de Cambiemos por abuso sexual y entonces en el día de hoy se le permitió una licencia de 60 días y el desafuero para trabajar en Cámara. Así se actúa en provincia de Buenos Aires. Trate de establecer alguna conexión con lo local, si quiere. Y en el último bloque charlaré con los compañeros del Partido Obrero, que están dentro del FIT, para ver si este momento de la Argentina obliga a que toda la izquierda sea una izquierda, un solo puño, si es posible. Me miran, me dice que sí. Vamos a la presentación de viene Rosenberg y Barreiro para el bloque de debate sobre el Moreno que necesitamos todos. Ya venimos. Sí, lo vamos a hacer más largo esto. A la editorial. Bueno, Patricia Rosenberg estuvo en la presentación que hizo en el histórico local de Pueblo Libre y yo tengo coincidencias en algunos ejes que ella planteó respecto a lo que se le puede decir al vecino y que el vecino quiere esperar, que no es magia. ¿Qué se hace con las estructuras que diseñan el modelo local? Y le hice 3 preguntas en su momento, que era planta de personal, la empresa de recolección de residuos y transporte de la perlita. Entonces ella dio una serie de respuestas que me parece que podrían abrir el debate de Rosenberg con José Barreiro sobre si hay modelo o no hay modelo, ya que dentro de las precandidaturas de Unidad Ciudadana, la más clara es Rosenberg diciendo Festa es el límite, clarísimo. No ahora, hace tiempo. La más clara dice no, con Festa no, por una serie de indicadores y elementos que ha producido el actual jefe comunal. Mientras que Barreiro dice, no es el momento de la discusión interna local, como otros dirigentes, sino entender que el enemigo y adversario es Macri, Vidal, y por lo tanto hay que fortalecer el peronismo para que Cristina o quien sea llegue a la presidencia nuevamente y volveremos, y no sé si seremos millones, pero algunos cuantos, dicen ellos. Gracias por estar aquí ambos. ¿Por qué crees que no hay modelo ni plan en lo local y por lo tanto es urgente una interna que defina un nuevo esquema organizacional y respuestas mínimas a la población? Bueno, me parece que no hay modelo y plan es lo que padecemos todas las vecinas y los vecinos de Moreno permanentemente. Y me parece que ahí hay 3 planos, digamos, ¿no? Un plano que es el plano más inmediato, que es qué le pasa, qué nos pasa a las vecinas y a los vecinos con los problemas cotidianos, ¿no? La recolección, yo planteaba, bueno, la verdad que en la recorrida con los barrios, cuando hablas con vecinos,
y preguntás, bueno, ¿cuáles son los problemas prioritarios? ¿Por dónde ustedes creen que que debemos priorizar? Es siempre los mismos, sistemáticamente. La recolección de residuos es un problema fundamental, ¿no? Desde hace muchos años. Desde hace muchos años, pero muy agravado ahora. No vemos un camión que recoja las ramas, las chipeadoras, la trituradora, desde hace mucho tiempo en Moreno. Yo podría decir que en casi ningún barrio de los que tenemos. El segundo problema fundamental tiene que ver con lo abarcativo de la seguridad, ¿no? Digo, con la seguridad entendido en múltiples términos. Difícil hablar hoy de seguridad después del episodio tremendo vivido, ¿no? Sí. En el Congreso, decimos. En el Congreso de la Nación, con el asesinato de una persona y el intento de homicidio de otro. Ahora, ¿qué nos pasa en Moreno? Y la primera cosa es, bueno, las luminarias. ¿A quién le reclama? ¿Dónde está el Estado? ¿No? Porque el problema no es solo las lamparitas permanentemente se deben reponer, cambiar, quemar, sostener, y es ¿a qué Estado le reclamamos? ¿A qué Estado le pedimos? ¿Con qué Estado conversamos? Me parece que esto es una gran muestra de, bueno, no hay planificación porque no hay Estado presente. A mí me impactó mucho, yo lo repito porque me parece que no es menor, yendo a un barrio, a Villanueva, un vecino con la carretilla y la pala y escombros, llenando los pozos de la calle y pidiendo peaje para pasar, o una colaboración, o como querramos llamarlo. Sí. Esa es la ausencia más absoluta del Estado. ¿Es la inexistencia? Es la inexistencia, es la inexistencia total. Le vamos a dar la palabra a Barreto. Primero, buenas noches, gracias por invitarme. No. Primero, el déficit, tanto en la recolección de ramas, el déficit en la seguridad y el déficit en la calle o en la iluminación, no es un déficit que ha crecido únicamente ahora, sino es un déficit que se viene arrastrando y fue un déficit que tuvimos nosotros también cuando en el 2015 nos dijeron que no, es un déficit que existía y es parte del patrimonio de los morenenses, este déficit que hubo. Y ahí me parece que hay que basar esto claramente. Nosotros tenemos que pensar en el conjunto del peronismo cómo hacemos para empezar a solucionar las problemáticas de cada uno de los vecinos. Y me parece que hay datos claros de la gestión que uno tiene que saber, y en mi rol de presidente de bloque de Unidad Ciudadana, por ahí es más fácil. Pero, por ejemplo, en todo lo que es el sistema de control de la empresa de recolección de residuos, que es un pliego que viene hace años, y es una empresa que viene hace años, que no nació hoy, y no cayó hoy, sino que tiene un contexto histórico basado en lo que fue la construcción política de Moreno. Uno hace 3 o 4 análisis, por ejemplo, del Trébol, que es un caso puntual, y que cada uno de los que hoy son precandidatos, sin esperar el 22 de junio, como dice la ley electoral, que esperar el 22 de junio para ser precandidato, nosotros creemos esto. Hay 2 cosas que hemos marcado y hemos cambiado. Por ejemplo, el 0800 de todo lo que es recibir las denuncias de los vecinos, porque el sistema de recolección de residuos no pasaba, pasó desde que nosotros largamos los primeros 6 o 7 meses de 60 reclamos a únicamente 6 diarios por hoy. Esto lo estamos haciendo, es de la Comisión de Seguimiento, es un informe que llegó oficial y es algo que muestra un lugar donde el vecino puede estar contenido. Es decir, 800 es donde el vecino, cuando no le pasan la basura en la puerta de su casa, tiene que llamar al 0800, van los fiscalizadores de obras públicas, si el Trébol no cumple con el pliego de bases y condiciones que viene de gobiernos anteriores, tiene 24 horas para volver a levantarlo. En ese camino se hace un expediente. Ese expediente lleva todo el proceso administrativo, que su finalización es o la empresa levanta lo que no ha levantado con días anteriores, como dice el pliego, o termina un proceso de ser multado. Y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que contar procesos finalizados a la gente que nos mira y que nos entiende. Ese proceso finalizado es la primera vez en muchos años que al Trébol se les cuenta 5 millones en multas. Es la primera vez. Me parece que ese es un sistema de una planificación de una problemática real que existía y que se pudo solucionar. Voy a hacer una intervención muy breve. Con la que quieras. ¿Sí? Esto que está diciendo Barrero de 5 millones tiene que aparecer en la rendición de cuentas ahora. Porque ya vino Gaudio acá, este programa, ya vino Thanos acá, y le pedí algo muy simple. Muestren el papel de descuento. Simple. Hay una nota de crédito en la rendición de cuentas que estamos a días de tratarlo. Hace 15 días que los concejales vienen revisando los cajones y va a ser algo que va a ser notorio y lo va a decir todo el mundo por ser algo que está en los expedientes. Ahora, esto que decía... Sí, no, permitime 2 cosas, digamos, ¿no? La primera es, a mí me parece que
que para que la gente reclame tiene que sentir que haya alguien que la va a escuchar. Entonces, si nosotros creemos que mejorar la recolección de los residuos es tener menos llamadas al 0800, nos muestra una gestión de escritorio, digamos, ¿no? Creo que es eso. Creo que tenemos que ver como distintos indicadores. La gente deja de reclamar cuando deja de sentir que puede tener respuesta del Estado municipal. Entonces, que haya menos reclamos al 0800 no quiere decir que haya mejorado el servicio. Digamos, parece que hay que caminar para ver si se mejora el servicio, hay que estar con los vecinos, porque ese es un indicador en términos técnicos de proceso, no de resultado. Digo, no pasamos a ver cuántos kilos de basura, cuántos litros de basura, cuántos invirtió, cómo... No, me parece que eso es engañoso, porque entonces nos quedamos tranquilos con que hay menos reclamo. Eso es lo primero. Y después me parece que es un importante debate ver qué cosas pasa con la rendición de cuentas, porque hay muchas cosas. Digo, salió ahora el informe del Tribunal de Cuentas, entonces a mí me gustaría mucho hablar del Tribunal de Cuentas, de lo que dice el informe del Tribunal de Cuentas. Me parece que hay una cosa de una enorme irresponsabilidad y gravedad que espero que los concejales, digamos, lo puedan tomar en cuenta. Una que me parece una irresponsabilidad enorme es que el Tribunal de Cuentas esté preguntando por qué hay cheques firmados en el momento en que el intendente tenía una licencia. Eso es una gravedad institucional tremenda, digamos, ¿no? Porque los cheques salen con una fecha impresa, con lo cual si hay una fecha, digamos, y lo que marcan es, bueno, entre el 28 de diciembre y el 8 de enero, que Walter Festa, el intendente, no estaba, hay cheques firmados. Sé que hay una explicación absolutamente grave que tienen que poder dar, que hay que poder dar cuentas de eso. Me parece que hay otra información del Tribunal de Cuentas que también tiene que ver con lo presupuestario y que suma a, está perfecto que estén multados cuando no se cumplan con los pliegos, que es el uso de presupuesto, el uso de millones de pesos que no estaba presupuestado. No, bueno, me parece que tenemos que poder dar explicaciones y eso habla del estado presente y eso habla de los mecanismos de gestión y eso habla de los planes y la planificación. Primero, uno no cree que haya mejorado el servicio porque haya menos, sino cree que el servicio, cada vez que hay menos llamados, los llamados siempre fueron increciendo, digamos, y en esa mirada fue una mirada. Pero bueno, yo quiero, si querés, también te cuento lo de disposición final, que vos preguntabas recién, lo del CIANSE. En el 2016, 17 millones. En el 2017, 20 millones, en el 2018, 45 millones fue la disposición final del CIANSE de la Municipalidad de Moreno a través del trébol a la disposición final. Y eso también va basado, voy a la pregunta anterior de seguridad. Yo escuché el otro día en medios locales que había como que el Consejo tenía mayor presupuesto que seguridad. Eso es un dato que no es verdad, que no parte, la parte de seguridad tiene el 5% del presupuesto municipal, de lo que no es afectado, más lo afectado, digamos. Entonces, y también hay que contar que los fondos de seguridad nacionales y provinciales han desaparecido en Moreno, porque si no parecía que uno, digamos, en los gobiernos anteriores, tanto de Néstor y de Cristina, los fondos nacionales eran mucho más, fluían mucho más a Moreno que lo que fluyen hoy y empiezan a desaparecer en algunas problemáticas. Y también hay que aclarar, porque si no pareciera que la problemática de la seguridad son de los intendentes, y en ninguno de los criterios fueron de los intendentes, ni en este tiempo, ni en el tiempo pasado, ni en el tiempo futuro. La seguridad es algo que tiene que brindar la gobernadora Vidal, que hace oídos sordos a las problemáticas de Moreno, que es un problema de inseguridad y que es un problema de poder contener a los vecinos en esa gran problemática que tiene y que sufren todos los días. Y que no es algo que hayan nacido hoy, pero sí es algo que hoy se agravó por la situación económica y por la estrategia económica que toma el presidente Macri Vidal enfrentando a esto. Y esto significa que todo lo que uno planifica a principio de año, cuando va llegando a fin de año, nosotros hemos largado un año con un dólar a 33 y hemos terminado un año con un dólar a 40, y si nosotros vemos cuando nosotros aprobamos el presupuesto hoy, cuando nosotros aprobamos el presupuesto en diciembre, un dólar estaba a 36, 37 y hoy el dólar está llegando casi a los 47. Eso significa devaluación del presupuesto municipal, significa más inflación en cada uno de los precios de los insumos en los que compramos, y así todo, que ahora se lo voy a mostrar, el municipio de Moreno es la primera vez en la historia que va equilibrando su presupuesto, que el gasto
es menor a lo que recaudamos. Es una deuda de 729 millones de pesos, la deuda que tiene el municipio. Que ahora le muestro cómo se construyó. Sí, no, ya vino Tano y ya mostró las placas. Se asumieron deudas de 550 millones de pesos sin respaldo presupuestario. Esto no quiere decir que no haya que aumentar el presupuesto porque aumentan el dólar, aumentan los precios, aumentan los insumos por la irresponsabilidad del gobierno nacional. Ahora, me parece que hay que hacer las cosas como corresponden y si uno incrementa los presupuestos, tiene que tener un respaldo y esa también es la función del Consejo. Con respecto a los fondos de seguridad, yo creo que hay que tener dos miradas, ¿no? Una es que, cuento lo que es el informe del Tribunal de Cuentas, que son los datos más públicos y a los que podemos tener acceso. Rosenberg tiene datos que yo no tengo, así que después se lo voy a pedir. ¿Vos lo tenés también? Buenísimo. Publicalos. Paso. Una de las cosas que el Tribunal de Cuentas, que tal vez pueden explicarlos, ¿no? Porque esta es la forma, pero una de las cosas que a mí me llama la atención es que el Tribunal de Cuentas dice que se desviaron fondos afectados que eran para seguridad, que estaban destinados a las fibras ópticas, a las cámaras de seguridad, que es una estrategia de seguridad, y que se destinaron al pago de combustible. Bueno, me parece que esto, claro que la seguridad tiene que ver con múltiples facetas. Una es con una responsabilidad, primero nacional, porque la inseguridad aumenta cuando hay una crisis social y económica como la que padecemos todos los argentinos, y en el municipio de Moreno la padecemos muchísimo más o similar a otros lugares de todo nuestro territorio. Esto es una responsabilidad claramente nacional. Las fuerzas policiales son una responsabilidad absolutamente provincial. Ahora, la verdad es que si queremos que... Yo no creo que vos tampoco debes compartir que el problema de la seguridad es solamente la policía en la calle, digamos, ¿no? Esto es una mirada acotada y que, no sé, y que creo que es funcional a lo que muchos quieren escuchar. Y entonces, la verdad que también me parece que realmente las luminarias es una situación de seguridad que no es menor. La posibilidad de un Estado presente no solamente con policías, ¿no? Con agentes municipales, con el viejo corredor escolar que se había armado en muchos circuitos de Moreno. La seguridad también tiene que ver con, cuáles son las propuestas de inclusión que tenemos para revertir. La seguridad también tiene que ver con la posibilidad de acceso a la educación. Y ahí me parece que hay muchas responsabilidades que son municipales. Y después, que tiene que ver también con la distribución. Ojalá tengan una explicación para ver por qué se usaron los fondos que estaban destinados para fibra óptica, para combustible, de la misma forma que se usaron otros fondos afectados, para otras cosas que no es su destino. Este punto que señala Rosenberg es viejísimo. Es decir, que se tomen fondos afectados y se lo desafecta del origen, 2015, informe del Tribunal de Cuentas, causa contra Hueso. Entonces, lo que está planteando Rosenberg es que si es afectado, es que se pensó ese recurso para algo específico. Entonces, si se va a gastos corrientes, después hay un tiempo, en el caso del Fondo de Financiamiento Educativo, que los 2 años se tienen que devolver. El tema es que si no se usa en la educación, después tenemos consecuencias. Y ahí está la discusión política respecto, no a la cantidad, sino al uso que se le da a aquello que ostenta o maneja un municipio, que para este año serán 4.400 millones de pesos. ¿Le quiere responder a Rosa? Es la primera vez en muchos años que los fondos afectados se usan para lo que se tenía que usar. Ya lo contó el secretario de Economía la otra vez. El 2018, año cerrado, estamos viendo rendición de cuentas. Cada uno de los fondos afectados, tanto en cultura como en educación, como en deporte o el fondo educativo, se gastó, el fondo educativo, por ejemplo, el 105%. Un 5% que se agregó, que es parte de recaudación propia. Que acá están las obras de gas de las escuelas, que acá está el inmobiliario, que acá hay una pequeña parte de partida para la escuela agraria. Es la primera vez que los fondos afectados se gastan en un 100%, por ejemplo, uno. Pero si quiere, le sigo diciendo cada uno de los fondos afectados. Me parece que hablar en la mirada de lo ideal, en la construcción de la realidad que vivimos todos los días. Nosotros creímos que teníamos que reformar esa fiscal y tributaria que venía hace años con una base que siempre le cobrábamos lo mismo, y lo que fue, se amplió la base de a quién se le cobraba tributos,
y eso hace que la Municipalidad de Moreno hoy pueda tener una recaudación propia altísima, un 48% más que la que venía de años anteriores, y eso hace también que le hayamos dado la herramienta al intendente de poder hacer todos los convenios que fuimos firmando, tanto con provincia y como nación, se empezó a abrir y nos empezó a hacer que nuestro presupuesto sea estabilizado. Es el primer año que busca que ese presupuesto sea estabilizado para poder empezar a pensar en esto, que es como lo decimos, el fondo educativo hay que usarlo para lo que hay que usarlo, pero es la primera historia que se usa en ese camino. Y déjame terminar, Ernesto. Sí. Nosotros marcamos el informe del Tribunal de Cuentas. El informe del Tribunal de Cuentas es un informe primario que uno tiene que mandar los oficios para responder lo que le consultan, porque debemos estar todos seguramente... ¿Este año 2017? Perdóneme, 2017. 2017. Este año, porque 2018 no está cerrado, hay que esperar la rendición de cuenta. La rendición de cuenta va y el tribunal objeta sobre la rendición de cuenta y sobre los hechos que los concejales remarquen o no remarquen. Y el 2016, que está cerrado, ya tiene sentencia y no tiene tantas ítems como esto, porque muchos de esos se fueron respondiendo. Siempre en la historia el Tribunal de Cuentas marca muchos ítems que después uno va respondiendo y va mandando informe y va diciendo partidas, porque por ahí que pagamos esta partida con esto, pero hay una partida que suplantó eso. Y aparte la ley de presupuesto provincial siempre tiene un punto que habla sobre la devolución de los fondos afectados. Yo arranqué el programa hablando del obrador, ¿no? Y dije cómo se recupera la mística municipal, ¿no? Que ya venía dañada en el último periodo de Mariano Bues, sobre todo en los últimos 2 años, venía trayendo serios inconvenientes. El obrador es un lugar clave. Y esta decisión de Festa de ir al obrador para saber cómo se ordena y se saca la chatarra. Roseman en la presentación que hizo de su precandidatura dijo, hay desorden, hay desorganización, pero además no hay respeto por la dignidad del trabajador. Y entonces dijo, hace muchos años que ya no cobran los primeros días hábiles, sino el 10. Yo creo que esto que estoy mencionando y que lo mencionó Roseman, hay que atarlo con este punto de coincidencia entre ingreso y egreso, que para mí, se lo he dicho a Thanos y a Festa, es un ajuste, acá y en la China, ¿verdad? Bueno, quiero escuchar sobre el tema planta de personal, porque también es una denuncia fuerte, Patricia, diciendo hay por lo menos 800 tipos o personas que son ñoquis bien pagos, una cosa así. Digamos, vuelvo con el Tribunal de Cuentas, no es que esté monotemática, pero como es tan... es información oficial, es información oficial, digamos, ¿no? También el Tribunal de Cuentas dice, bueno, miren, en 2017 hay 516 cargos más que en el 2016, en el 2016 hay 800 cargos más que en el 2015, digamos, ¿no? Esto es nombramiento, número de legajo, y acá me parece que hay que hacer un análisis profundo, ¿no? La primera es los trabajadores municipales antiguos o recientes que trabajan, digamos, ¿no? Sí. Esto es una situación, entonces cuando decimos recuperar la dignidad, yo me alegro que Walter Festa, después que yo haya dicho que había que recuperar la dignidad, se ponga, se preocupe y vaya al obrador y sienta que eso es el corazón municipal. Me parece que eso habla enormemente del déficit de gestión. Sí, el jefe comunal tiene que ir al obrador cuando tiene secretarios, subsecretarios, directores, sindicatos, trabajadores, a poner en orden, estamos fritos, digamos, ¿no? Porque ninguna institución, ni los municipios, ni los hospitales, ni las escuelas, ni las familias, a mí, no sé, reflexionemos cada uno de nosotros si creen que las cosas se hacen porque alguien manda, digamos, o porque alguien se cuelga un traje de yo soy el jefe. La realidad es que se necesita gestión, planificación, evaluar procesos, y esa es la forma, porque, bueno, vos lo decías al principio, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar acá en 20 lugares distintos. Lo invitaría a que vaya a los centros de salud ahora. Pero, digo, no me quiero ir de la planta municipal. Entonces, me parece que, por un lado, la realidad es que lo que a mí me dicen los compañeros municipales es una esquizofrenia constante, es una orden, yo le decía, son cadenas de WhatsApp de jefes que dicen a las 8 de la mañana una cosa, a las 8:05 otra, a las 8:10 que vuelvan al otro lado, a las 8:15. No, eso es un imposible, digamos. Y ahí me parece que hay que formar gestores, digamos, no se hace gestores intuitivamente, porque se pierde un montón de tiempo y porque los tiempos de gobierno son 4 años. Y entonces hay que tener una planificación, una gestión y una rendición de acciones de gobierno en 4 años. Pero por otro lado, la realidad es que se utilizó la planta municipal, el dinero que todos nosotros pagamos en nuestros impuestos municipales, para sostener cargos
de municipios vecinos para pagar favores políticos, y estos son realidades de personas que nunca vinieron a trabajar. Yo nunca creo que vivir en otro lugar impida que alguien trabaje. Yo quiero que trabajen las personas con mejores condiciones para trabajar en los lugares donde vivimos, pero que vengan y trabajen. ¿Barreiro? No, primero 2 o 3 cosas. La planta del informe oficial dice 4.831, eso es lo que nosotros tenemos y lo que estamos planificando y lo que se aprobó en presupuesto y lo que vino del Ejecutivo y lo que se va a ver hoy en la rendición de cuentas, digamos 4.855, una cosa así. Se había ido a 5.100 en un momento y después se fue bajando y se fue llegando a una planta de 4.800 y moneda, que es la misma que se recibió en el 2015, digamos, cuando nosotros nos fuimos era la planta que había. Con ella si baja, y si después ella tiene alguien que no va a trabajar y que cobra sueldo, estaría bueno que lo denuncie para que nosotros podamos públicamente saber cómo avanzamos sobre esos temas. Nosotros lo que decimos es, el empleado municipal tiene que trabajar en Moreno. Después algunos discuten si está bien que sea de Moreno o está bien que sea de afuera. Históricamente hemos tenido funcionarios que eran de afuera, históricamente hemos recibido gente que era de afuera, pero hoy lo marcamos con un tilde. Me parece una preocupación. Me parece que lo que hay que decir de la carrera municipal es el convenio colectivo y el 3% sobre la antigüedad de los trabajadores es una bandera que no la pudimos dar nosotros cuando nos fuimos y es una bandera que este intendente la planteó y que le es un beneficio que le cambie el salario continuamente a cada uno de esos trabajadores que están hoy en ese lugar. Y no estamos hablando únicamente de ese convenio colectivo, habla de actividad crítica, habla de función policial, habla de cada una de esas bonificaciones que el empleado municipal mejora el sueldo. Pero también un dato específico, por ejemplo, el pase a planta de salud de los médicos de carrera, había un médico que tenía 41 años, y era 41 años municipal y era contratado. Del año 99. 41 años municipal no puede ser porque ya estaba jubilado, José. Te estoy diciendo lo que... 41 años de municipal. 41 años de municipal. Se está a punto de jubilar. La contadora del IDUAR lo mismo, Patri. Entonces me parece que en eso, y me parece que eso es un dato específico de trabajar sobre la planta municipal. Si después hay jefes que en lo personal se equivoquen, lo que hay que hacer es ir a los entes correspondientes. Hay que ir al Ministerio de Trabajo a hacer la denuncia, hay que ir, si es un abuso de poder, ir al protocolo que nosotros trabajamos y nosotros aprobamos, José, y está en vigencia hoy. Me José, parece que, pero déjame, yo te escuché, Patri. Yo te pido, por favor, yo te escucho todo lo que vos quieras, pero yo avanzo sobre los temas que vos planteás y yo te lo doy. La mejora de esto y poder hacer que esos ámbitos sean ámbitos buenos para los trabajadores viene en el conjunto de cómo trabajamos con todos y cómo miramos todos cada uno de los hechos. La verdad que yo también me cruzo con trabajadores todos los días, voy a todos lados, camino a los barrios, voy a la casa de muchos empleados municipales y algunos te dicen eso y otros te dicen otra cosa y siempre en la historia nos han dicho esto y nosotros no podemos decir algo que es así. Yo lo que digo, discutamos lo que tengamos que discutir, pero intentemos de poner los tildes sobre las cosas importantes. No, es que a mí me parece que es muy importante recuperar la dignidad de trabajador. Digo, que un trabajador no sienta, déjame ahora sí que te conteste yo entonces, que un trabajador no sienta que es vergonzoso decir que es municipal, me parece que es muy importante. Que un trabajador tenga condiciones dignas de trabajo, de ropa, de elementos de seguridad, es absolutamente importante. Me parece que podemos preguntarle a los trabajadores qué pasó con las paritarias, cómo es la pérdida salarial real con la inflación que tenemos en nuestro país y cuántos son los sueldos municipales, cuáles son las condiciones de precarización laboral. Esa es una. La otra es, no es mi función ir a denunciar, José, la realidad es que mi función ahora como precandidata a intendente es mostrar un plan, también mostrar un plan de recursos humanos, de capital humano que vuelva a dignificar y que ponga eje en el trabajo. Lo otro es, me gustaría mucho que le enseñen a Chedrés el protocolo de violencia que acaba de violentar y lo vimos todos en los videos, así que si tienen un protocolo de violencia, aplíquenlo porque tienen un secretario que a la compañera de Rubén, fallecido en una de las escuelas, me parece que muestra dos cosas. Una es la falta de respeto de gritarle y lo otro es cuál es el rol que él le da a los alumnos, porque dice, no me grite, no cree que soy su alumno, con lo cual debe creer que la educación es del verticalismo y de la violencia. Así que aplíquenla si la tienen. De la misma forma, aplíquenla arrancaba Rubén,
contando qué es lo que pasaba con el presidente de la Cámara de Diputados, sí, ¿no? Con Mosca, que, bueno, aplíquenlo con Marcelo García, que tiene una denuncia, de la misma forma que tiene una denuncia, y que entonces lo que hicieron es poder que tenga el desafuero para que la justicia pueda investigar. Me hubiera gustado muchísimo que puedan hacer lo mismo. Primero con Chedrés, que es una acción absolutamente reciente de violencia, de machismo, de patriarcado, de abuso de autoridad explícita. Y con Marcelo García, que está en una situación judicial que requiere que haya una investigación, entonces no alcanza con decir tenemos una ley, tenemos un protocolo, me parece que hay que poder ejercerlo y mostrarlo. Un minuto, José. No, tres cosas. Primero, me parece que las paritarias, poner un tilde en las paritarias están abiertas, esta semana vienen discutiendo, vienen trabajando sobre ello, se van a tener que ponerse de acuerdo los parlamentarios. El convenio colectivo excede a todos los demás actores políticos e institucionales, son los paritarios los que resuelven en un acuerdo general cómo es el aumento salarial en ese momento. Y nosotros creo que son dos temas muy fuertes. Primero me parece que hay que empezar por el de Marcelo García. Nosotros desde la institucionalidad dimos el gesto de sacarlo de la presidencia del Consejo Deliberante, dimos el gesto muy claramente de cuando hubo una situación de violencia, primero amonestarlo y después multarlo, y también para que, y Patri, usted es una persona muy leída, sabe que la ley orgánica dice que no puede ser destituido sin una causa firme, y nosotros hacemos eso, y eso es lo que decidió el cuerpo colegiado. Lo que usted está diciendo, ninguno de los concejales hasta ahora lo ha planteado abiertamente, por ahí estaría bueno que lo planteen. Y lo de Chedrese, si Chedrese se equivoca en cuestiones de cómo tratar a una persona, yo soy el primero que lo repudia. Yo soy una persona respetuosa con todo el mundo y creo que lo mejor que nos puede pasar es respetarnos, aunque pensemos diferente. En todos los escenarios uno tiene que intentar dialogar. Si se equivocó, se tendrá que aplicar lo que se tenga que aplicar. El protocolo, por eso, tiene un área que no somos nosotros para aplicarlo, y es un área de profesionales los que lo van a tener que aplicar, y tendremos que ir a esos ámbitos. También el protocolo tiene una dependencia de una región laboral únicamente, que estaba basado en esa situación. Para mí, esos dos temas son dos temas que están muy claros, son dos temas que nosotros no vamos a acompañar y son dos temas que tomamos situaciones muy fuertes y muy firmes. Y lo de Chedrese me parece que tiene el repudio de la sociedad, aparte del nuestro, y que tiene que ser así. Bueno, pero es un secretario de la gestión de Festa, digo, no es que renunció ni públicamente se disculpó, digo, sigue siendo hoy secretario de la gestión de Walter Festa. Y Marcelo García, tiene... Una cosa es el protocolo y otra cosa, porque además lo que... Hay que ser coherente, digamos, para no quedarnos dilatados en lo burocrático. Digamos, yo sé perfectamente, digamos, lo que nosotros pedimos no es el desafuero de Marcelo García, sino el gesto político de repudio a una acción. Digamos, si el gesto político no alcanza con sacarlo de la presidencia del Consejo Deliberante, con pedirle la renuncia. Y además es los concejales, vos sos concejal, José, digamos, entonces es, ¿qué otra cosa no hicieron claro? Es qué cosa ustedes no hicieron claro para que hoy siga siendo concejal Marcelo García con una denuncia. Por supuesto que tiene que expedirse la justicia, por supuesto que nadie pretende estar por arriba de la ley orgánica, pero lo que sí... En este momento se necesitan son gestos claros, y entonces un gesto claro tiene que ver con el acompañamiento y lo que significa para cualquier víctima de acoso, de abuso sexual, políticamente qué significa haberse animado a denunciar y que no pasa nada políticamente. Esto es un gesto político. Nosotros no somos la justicia, digamos, la justicia tiene que actuar por él. Y con Chedrese se necesita un gesto político. Eso es lo que estamos pidiendo. No es, bueno, ¿y cómo va a actuar la ley de género? Me parece que está claro. Tiene el repudio social, tiene que tener el repudio de ustedes, porque son ustedes gobierno en este momento. Y el repudio no alcanza con decir, yo lo repudio. Sé que sos una persona educada, digamos, compartimos un montón de tiempo, pero uno está acá en una representación institucional, no en una representación personal. Un minuto y me tengo que ir a la... porque tengo 2 bloques más. No, sí. Bueno, primero, en un momento es muy difícil, pero a ver, son hechos claros. Nosotros llegamos hasta el margen que la ley orgánica daba, amonestarlo y multarlo. Tiene que haber otro camino más, hay que construirlo entre las mayorías. La mayoría de ese momento de 24 concejales tomaron esta decisión y fue lo que llegó. Se amonestó y se multó. Tomamos, vos estás incluido. Sí, es un cuerpo colegiado, y es un cuerpo colegiado estamos todos incluidos. Aunque a uno vote en disidencia, después cuando hay mayoría se toma en conjunto. Soy una persona que entiende mucho lo que fue el Consejo, gracias a Dios, y he aprendido mucho. Creo que fue una decisión y la primera en la historia que esto pasa, que se haya tomado una sanción sobre un concejal
Digo, y también me parece que eso hay que remarcarlo. Y yo creo que como hombre de bien, nosotros vamos a repudiar todas las situaciones que estén intentando de amedrentar a una mujer o a un hombre con un caso de poder, y por eso trabajamos fuertemente en el protocolo, y por eso fui uno de los hombres que estuvo en esa comisión de género, y fui todos los días y trabajé todos los días para intentar de mejorar ese protocolo, que creo que es un protocolo que tiene que estar abierto y que tenemos que discutirlo todos los días. Y porque tiene dos ámbitos del protocolo, hay que hacer la denuncia y hay que aplicarle que él pueda descargar, y después hay que aplicar la sanción correspondiente. Eso sería un estado presente. Bueno, muchas gracias a ambos. ¿Sí? No puedo decir nada porque se me fue el tiempo, pero es mucho más importante que ustedes escuchen esto. Solamente digo, si no hay internas en Moreno, ¿cómo se resuelve la discusión del modelo que queremos? Tiene que haber internas, dice Rosenberg, porque la ley es la ley. Bueno, durante mucho tiempo no se cumplió con la ley. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar es por qué la dirigencia que construye la ley es la primera que la vulnera. Tal vez si se cumple ahora, se tiene que cumplir siempre. Siempre. Pero si no llega a haber, lo que debe existir es una discusión sobre el Moreno que nos merecemos. Y para eso no hay tiempo electoral. El tiempo es hoy. Pausa. Tuve que decir algo. Pausa, ya venimos. Bueno, hace muchos años que usted viene escuchando que Moreno tiene una potencialidad increíble. Desde que yo vine a trabajar en Moreno en el año 1998, escucho eso. Y pasaron un par de años, estamos en 2019. Entonces, se instala el interrogante, ¿por qué diciendo durante tantos años que tiene una potencialidad, sigue siendo como una ciudad dormitorio? La falencia claramente es política, porque la dirección política no ha sido aquella que se dice en la presentación, sino la que sirve para soñar en algo que por momentos se vuelve una pesadilla. No tener la posibilidad de comer, no tener la posibilidad de vivir, no tener la posibilidad de soñar, como una ilusión positiva de que la comunidad puede ir más allá de lo que tiene enfrente, que es poco. Yo lo conocí a Nazareno hace tiempo, pero se hizo una presentación en el Frente Renovador de un proyecto para que sea tratado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que involucra directamente al Estado provincial en vínculo con el empresariado. Recuerden lo que dijo en la presentación, de lo que hoy mencionó Cristina. Es clave que el empresariado deje de pensar en las ganancias y piense que la posibilidad de crecimiento es que el bolsillo permite el consumo. Yo creo que hay que darle una vuelta radical a esto, pero
no es el tiempo y no lo tengo. Así que es el tiempo de charlar con Nazareno Alagamba de el proyecto. ¿Hasta dónde es viable y de qué depende la viabilidad? Bueno, buenas noches, Rubén. Gracias por la participación. Bueno, mira, bien como vos decís, la cuestión laboral, productiva en Moreno es una discusión, creo que desde que yo tengo uso de razón. ¿Qué edad tenés? 34, bueno, recién cumplido. Sí, ¿lo venía escuchando? Sí, no, desde luego, es como la eterna discusión, no solo de la política, sino, sí, claro, digo, de la gente de laburo, digo, quien está en su casa también, porque si no parece que las discusiones son solo del microclima, ¿no? No, claro. Y a veces las comunidades discuten... Y mucho más que la política. Muchos más temas, y a veces más hasta el hueso inclusive de la política, que a veces queda en superficialidades, ¿viste? Con esto de que, bueno, como viene el armado de las listas y demás, no vamos hacia donde tenemos que ir. En virtud de eso, nosotros, como bien vos dijiste, presentamos hace unos 10 días más o menos un proyecto de ley para la provincia de Buenos Aires que denominamos oportunidades. ¿Por qué oportunidades? Esto nació en realidad en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Parece tan lejana para nosotros, pero no es tan lejana. ¿Por qué Mar del Plata? Hoy Mar del Plata es la capital provincial del desempleo, ¿no? Hoy Mar del Plata, salvo en las industrias TIC, que son las de tecnología y comunicación, sí, es expulsiva de fuerza de trabajo, ¿no? En sectores clave como el turismo, la pesca y demás, que siempre fueron incorporadores de fuerza de trabajo, inclusive en lo estacional, hoy Mar del Plata es expulsiva. En unas recorridas que nosotros estábamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, surgió un encuentro con jóvenes, esto de falta de oportunidades para jóvenes. Bueno, el bloque de concejales del Frente Renovador de Mar del Plata convirtió esta idea, en un principio, en una ordenanza municipal. Bueno, este grupo de jóvenes trabaja con nosotros en la organización juvenil del Frente Renovador, nos transmitió la idea y bueno, decidimos redoblar la apuesta y por qué no tomar esa experiencia positiva, porque digo, también se trata de eso también, ¿no? La buena política creo que tiene que tomar las cosas que funcionan bien, digamos. El proyecto de ordenanza en Mar del Plata fue vetado por el intendente Arroyo, ¿no? Un intendente encima, sí, un intendente bastante discutido en su forma. Hasta por vida le he discutido. No, incluso en el verano, digo, fue público conocimiento cómo se enfrentaron por cuestiones de si lo habían puesto al sol o no, bueno, te acordarás. Sí. Tomamos esa experiencia, se la trasladamos al bloque de diputados Frente Renovador y al interbloque, ¿no? Que es también el Frente Amplio Justicialista. Sí. Los dos bloques nos escucharon, tuvimos varias reuniones. La primera fue la de poner sobre la mesa la problemática del empleo joven en la provincia de Buenos Aires. Y una segunda instancia fue la de los equipos técnicos con nosotros, tratando de ordenar todas esas ideas perdidas en un proyecto concreto de ley, que es el proyecto de ley Oportunidades. Yo en su momento te pude contar algo, consta de cuatro momentos, no sé si tengo un ratito para contarte de qué se trata. El primer momento de la ley que nosotros planteamos creo que es el más radical de los cuatro, ¿no? Porque proyectos de empleo joven, ya digo, es un tema trillado inclusive, ¿no? Sí. Creo que cuando uno escucha ley de empleo, digo, no porque la causa sea mala, ¿no? Digo, porque el empleo joven creo que hoy es uno de los más urgentes de todo lo que es el desempleo en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional inclusive. Entonces nosotros quisimos avanzar un poquito más, ¿en qué? En el cambio de la currícula de la escuela secundaria. Bien. Hoy Cambiemos está haciendo malabares para que los techos no se caigan en las cabezas de nuestros hermanitos, de nuestros chicos. Nosotros, ¿qué decimos? Es que la educación tiene que preparar a nuestros jóvenes para lo que viene. Digo, hoy hay una escisión absoluta y total del mundo de la escuela secundaria, de los jóvenes y las jóvenes que pueden, ¿no? Obviamente están en el proceso de educación formal, y el mundo académico o laboral o el que pueda transitar un joven. Por eso nosotros pedimos un cambio en la currícula donde se empiece a fomentar el emprendedorismo entre los jóvenes, porque si no, digo, es como que estamos en el modelo sarmientino todavía, ¿no? Digo, me parece que hay que darse esa discusión de cambiar. En el modelo sarmientino nos ponía el guardapolvo, nos hacía entrar a las 7 de la mañana, digo, esa lógica de la escuela fábrica. Claro. Que digo que no esté mal, digo, pero me parece que es una discusión del principio del siglo XX, ¿no? Con esto del modelo de manufactura al modelo fabril. Digo, hoy estamos en el siglo XXI, la industria del conocimiento y las tecnologías creo que le van ganando a eso y me parece que la educación está desfasada. Debería adaptarse a eso. Bueno, por eso pedimos un cambio en la currícula. En principio, digo, un asesoramiento mínimo de cómo se hace un currículum. Digo, hoy los chicos, las chicas, están por ahí haciendo malabarismo con el asistente del Word o van al ciber del barrio a ver si les dan una mano. Digo, eso no puede ser así. Chicos que por ahí entienden un montón de tecnología, de un montón de otros temas,
no pueden por ahí tener la facilidad o las herramientas para transitar ese proceso de la mejor manera. Asesoramiento en orientación vocacional. Porque, a ver, si no nos quedamos con la opinión de casa, con las carreras tradicionales, ¿no? Digo, porque si no seguimos engrosando las universidades con las carreras tradicionales y hay un montón de carreras nuevas, con inclusive mucho menos tiempo en lo que es el ámbito de formación, que por ahí no están tan potenciadas. Te contaba esto de las industrias TIC, por ejemplo. Las industrias TIC hoy demandan jóvenes para el empleo. Digo, en la medida que eso no se fomente, o por lo menos no se muestre el abanico, digo, las carreras tradicionales van a seguir engrosando de jóvenes. Digo, ese es el primer momento. Un segundo momento, que son cursos cortos de capacitación en oficios, para quien por ahí no tenga la oportunidad de insertarse en el mundo académico. Sí. Cursos cortos en convenios con sindicatos, pequeñas y medianas empresas, con lo que demanda cada municipio, ¿no? Porque, a ver, la mano de obra de Moreno no es la misma que la del centro de la provincia de Buenos Aires. No sé, el otro día, por ejemplo, estuve en Pergamino, donde el perfil productivo es totalmente distinto al de Moreno. Digo, con ese mapa productivo del distrito, los cursos deberían tener algún tipo de orientación. Un tercer momento de la ley que contempla que la juventud que sea empleada de esos cursos, finalizados esos cursos, tenga la empresa que lo pueda contratar un beneficio impositivo, que en el caso de la provincia de Buenos Aires son los ingresos brutos. Es un esquema escalonado el que planteamos nosotros, que es de 3 años, siendo el primero el 75%, el segundo año un 50% de reducción y un tercer año de un 25%. A ver, ¿qué ponemos sobre la mesa con esto? No solo el incentivo del empleo de ese joven o de esa joven, sino evitar cualquier esquema de flexibilización laboral. Ya se lo pregunté en la conferencia de prensa. Sí, pero digo, porque eso pero además no está mal. Existe. No está mal que lo aclaremos. Digo, pero desde ya. No sé si recordarás, Cambiemos en su primer año de gobierno había planteado un esquema súper revolucionario sobre empleo joven. ¿Por qué no funcionó? Porque eran pasantías, con sueldos de pasantías en laburos de 6 horas y precarizado en locales de comidas rápidas. Sí. En estas empresas nuevas que nacen de delivery express de cualquier cosa, ¿viste? Ligado a aplicaciones que generalmente chicos venezolanos que consiguen el laburo de lo que pueden, porque es lo que hay. Yo no culpo eso, pero no podemos fomentar desde el Estado la precarización. Por eso este esquema contempla eso. Un cuarto momento y el último, momento final es el del fomento al banco del emprendedor joven. Para que aquel joven que tenga la posibilidad de emprender sepa hacerlo de la mejor manera, acompañado, tutelado, sepa cómo conseguir línea de financiamiento blanda, tenga un mapeo comercial y productivo del lugar a donde vive. Un joven el otro día en una recorrida nos contaba que había puesto una barbería a la vuelta de otra, sin saber que esa barbería existía y que había gastado los ahorros de toda su familia en los elementos para ponerle, que no sabía que podía acceder a un crédito blando. Entonces, si podemos fomentar y acompañar a los emprendedores, creo que hoy podemos hacer un cambio positivo y bueno, si eso lo podemos traducir a lo local, me parece que podemos empezar a revertir esto un poco, como mencionabas al principio, esto de Moreno ciudad dormitorio. Moreno es expulsiva en su fuerza de trabajo. Ahí está. Claro, ¿cómo hago un programa de 1 hora y media? Imposible. Pagando más. Se escuchó, y si te pagan a vos no tengo ningún problema. Claro, acá esto que planteas vos de la educación está desfasado porque el modelo productivo es un modelo de consumo, no de trabajo. No está concebido el trabajo, sino el consumo. Por lo tanto, las nuevas tecnologías me parecen a mí vienen a responder a esquemas más individuales. Hay que prepararse para eso. Y un modelo financiero. Sí, desde ya, ¿no? Por supuesto. Donde se premia la especulación por sobre la producción. Desde ya, entonces habría que dar una discusión mucho más larga e interesante sobre cuál es el modelo productivo que se piensa. ¿Cuál es en el mundo que hoy transitamos? Y cuando vos decís que Moreno es expulsivo, y el Zócalo dice, ¿cómo es el Moreno productivo que imaginamos? ¿Cómo es? Porque para eso tiene que haber un plan que vincule lo educativo con lo productivo, con lo laboral, con la organización. Un plan. Bueno, fundamentalmente esto. Un plan de desarrollo estratégico para Moreno, ¿no? Porque podemos clonar modelos exitosos de un montón de otros lugares, pero Moreno tiene su realidad. Sí, por supuesto. ¿No? Y su identidad, su idiosincrasia. Desde luego, claro. Nuestra historia, nuestra posición geográfica en la provincia de Buenos Aires. Hay un montón de factores que hacen de Moreno un lugar con muchas mayores ventajas comparativas de las que nosotros creemos, ¿no? Porque estamos como
encorsetados en esto de que Moreno está condenado al atraso. Sí. Digo, pero cuando nosotros vemos las condiciones de Moreno, creo que son muchas más favorables de muchos otros casos del conurbano que están siendo exitosos, digamos, ¿no? Sí, con menos otros municipios han crecido. Digo, en cantidad de habitantes, en conectividad. Digo, Moreno está en un lugar privilegiado. Digo, a ver, está por abrirse el nuevo tramo del Buen Aire, ¿no? Sí. Digo, ¿Moreno está pensando en eso? Digo, ¿alguien está pensando que esa conectividad que va a terminar en La Plata, digo, nos va a potenciar, digo, desde lo turístico, lo productivo? Digo, nadie está viendo eso. Tenemos el acceso con Ruta 6, acceso este, el Buen Aire para zona norte. Digo, Moreno en ese sentido es un enclave totalmente estratégico. Y está desfasado, tal cual vos bien lo dijiste, todos los elementos sueltos que tenemos. Claro. La universidad está por un lado, el Estado está por otro, los parques industriales están por otro, la banca, que es un proceso clave en esto, está totalmente desfasado. Digo, nosotros vemos experiencias que en Moreno han funcionado en su momento. Digo, yo creo que fue saludable la experiencia del IDEB, seguramente vos recordarás. Instituto de Desarrollo Empresarial Bonaerense. Bonaerense, con el banco, una herramienta como era el Banco Social. Sí. Digo, ese tipo de herramientas, ¿no? Que son muy concretas, que apostaban al microcrédito, a la economía local. Digo, a todo emprendedor morenense que por ahí no tenía la posibilidad de financiarse a través de la banca tradicional, ese tipo de financiación blanda, sin interés, podía potenciar tu emprendimiento productivo. Digo, a ver, estamos cansados de ver acá en Moreno Centro filas y filas de gente en los lugares de financiamiento con pocos requisitos. Ahí vamos, sí. ¿No? Solo con DNI, lugares con tasa usuraria. Sí. Digo, bueno, podés financiar un emprendimiento a ese nivel. Digo, claro. Si el Estado no te acompaña, si la universidad no va de la mano formando profesionales del Moreno que nosotros vemos por lo menos a 15, 20 años. Digo, la industria del turismo. Digo, me parece que el Estado municipal va a tener que ponerse las barbas en remojo y que la Secretaría de Planificación Estratégica y los lugares que son adecuados para esto empiece a convocar a los actores. Las cámaras de profesionales, de comerciantes, que están totalmente escindidas o generando propuestas de manera suelta. Me parece que el Estado tiene que tomar la iniciativa porque es el que lo tiene que hacer y convocar a las cámaras, a la universidad, a los propios vecinos, digo, ¿no? Porque las comunidades y los barrios tienen mucho que decir. Moreno tiene una zonificación y una variedad enorme de perfiles productivos. Digo, los vecinos de Cuartel Quinto, no sé, Quinteros, seguramente tienen un montón para aportar sobre su quehacer cotidiano. ¿A quién hay que escuchar? Hay que escucharlos a ellos y hay que dotarlos de herramientas. Por eso veo saludables experiencias como estas, como las que te contaba, que creo que están buenas reproducir en el futuro. Gracias. No, por favor. Espera. Gracias a ustedes. Ha sido muy claro. Y bueno, esperemos haber aportado un poquito. Me parece que es una discusión que la política de Moreno tiene que darse y que todo, como recién vimos, todo dirigente que se precie de ganas de conducir los destinos de Moreno no puede eludir, me parece, que estos temas. Así que gracias. De ninguna manera. Bueno, ahí vamos a la pausa, Martín. Sí, ya vienen los compañeros del Partido Obrero. Yo creo que el plan es desarticular hasta acá. Y la única posibilidad de que el plan funcione es que se articule. Porque si no, no se pueden explicar más de 20 años así. Y esto tiene que estar, como dije anteriormente, no en la campaña, sino hoy. Hoy. Y para eso hay que tener una visión de presente y futuro, si no, no funciona. Pausa, rapidísimo, vienen los compañeros y compañeras del Partido Obrero. Hay un proceso que la Argentina está viviendo, dice, dos fuerzas, o dos lados, una tercera vía, y no es así.
No es así en términos de potencialidad, no es así en términos de historia, porque la izquierda tiene su historia, con llegadas legislativas en los últimos años y con una obligación tal vez en este momento más alta que en otro momento, porque si la derecha es Macri y el progresismo de la izquierda es Unidad Ciudadana, hasta puede desaparecer la izquierda porque tomó todas las banderas y los dejó sin juego. Entonces, el Zócalo que ustedes van a ver a continuación, para hablar con Darío y con Belén, es el momento aunque sea en términos electorales, para que todas las izquierdas se conviertan en una izquierda. Así que los quiero escuchar con muchísima atención. Darío, muchas gracias por estar aquí. Belén también. ¿Quién responde? Darío. Bueno, después vamos con Belén. Dale. Nosotros creemos que la salida es la izquierda, porque vemos que la crisis es cada vez mayor. Sí. Yo tengo un trabajo en los barrios y vemos que la crisis es tremenda en los barrios. Nosotros, dentro del pueblo obrero, tenemos 11 barrios y la gente no come. Como hablaban antes de obras públicas, en los barrios no existen las obras públicas. La gente no puede tomar el colectivo en la esquina de la casa, tiene que caminar a veces 20 cuadras hasta la ruta. Ahí sufre inseguridad. Sabemos cómo están los colegios en Moreno, sí, ¿no? Tuvimos casi 8 meses sin clases en todos los colegios. Y después la falta de respuesta que tiene el Estado, ¿no? Los compañeros cada vez sufren más eso. Nosotros en las filas del pueblo obrero lo que tenemos ahora son muchos estudiantes, porque trabajo no hay en Moreno, ¿no? Universitarios, terciarios, en busca de una ayuda. Así que bueno, nosotros creemos que la salida es la izquierda. Es un síntoma de expulsión, aún con un proceso educativo y académico, ¿a dónde vamos? Lo que charlamos en el bloque anterior con Nazareno. Y la pregunta que hacía es si es el momento para que todas las izquierdas, de nuevo, se conviertan en una propuesta, aunque sea electoral, de izquierda. Mira, yo, creo que sí. En el sentido siguiente, la izquierda tiene que aparecer golpeando con un único puño, es verdad, sobre la base de un acuerdo programático, como siempre, sí, que tenga que ver con la independencia política del resto de los bloques patronales y, a su vez, de la independencia política de las propias patronales. Mira, tu programa de hoy fue muy interesante, porque lo es en general, pero demostró algo que quiero remarcar acerca de esto que vos decías, de si el kirchnerismo se queda con las banderas, digamos, del progresismo, de la izquierda y de la lucha. Lo que acá Rosenberg y Barreiro demostraron, lejos de lo que querían demostrar de que hay una diferenciación de programas, de principios políticos, de modelos, demostraron que no hay ninguna diferenciación. No solamente porque son familiares políticos en la medida en que han tenido una afiliación o la tienen con West, uno de los mayores responsables de la crisis en la que se encuentra Moreno, junto con Festa y junto con el resto de los intendentes que han dirigido este municipio. Es decir, acá son todos familiares, pero sino además porque demuestran que no solamente ellos no tienen ninguna diferenciación y que lo que se están peleando como camarillas dentro del kirchnerismo es por quién maneja el Estado municipal, sino también lo que demuestran el propio kirchnerismo es que no tienen ninguna diferenciación política ni de principios ni de orientación con respecto al macrismo. Vos me dirás, qué idea, digamos, difícil de plantear frente a los trabajadores, porque precisamente es el kirchnerismo el que se coloca como la salida al ajuste de Macri. En esto tenemos que ser totalmente claros. El Partido Obrero del Frente de Izquierda quieren decirle a los trabajadores que eso es mentira. Primero porque si algo ha quedado demostrado a partir de que Macri ganó en 2015, es primero que no llegó con la mayoría a las 2 cámaras nacionales. Si pudo aplicar las más de 100 leyes que aplicó contra los trabajadores fue gracias a la colaboración del propio kirchnerismo en términos, digamos, totalmente sustanciales, del masismo, del PS, es decir, si han podido aplicar este ajuste es gracias a ellos. Me pregunto yo, si el kirchnerismo ha tenido un desarrollo a nivel nacional tan grande como lo planteaban en términos militantes, ¿qué campaña ha desenvuelto para tirar abajo este gobierno? Digamos que ninguna cuestión democrática está por encima de la vida de los trabajadores. No está por encima de que los trabajadores puedan comer, no está por encima de que los trabajadores puedan estudiar. Yo, digamos, milito muy fuertemente en la juventud del Partido Obrero y en los lugares de estudio. Los pibes tienen que ir caminando a cursar. No pueden comprar las fotocopias. Ni hablar si comen en sus casas los compañeros, como lo marcaba Darío, que digamos que han sido los más rezagados por la política del macrismo y el kirchnerismo en cada barrio. Si esta es una definición así, y las izquierdas, porque son varias las expresiones,
la están discutiendo en los términos responsables y obligatorios que la crisis está exigiendo. Si hay una mesa en donde todas las estructuras de izquierda dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿O hay que esperar al 22 de junio como la política tradicional define? Es una pregunta concreta. Hay una mesa siempre abierta de diálogo, sí, ¿no? Como vos decís, los responsables del frente de izquierda, ¿no? A los partidos, como dice Belén, que no son de las patronales. Sí. O sea, el diálogo siempre está abierto. Y esa mesa, además de abierta, hoy tiene actividad, hoy tiene movimiento, se está discutiendo el Partido Obrero con el PTS, con el MST, ¿están discutiendo todos? Uno de los primeros acuerdos que hubo fue invitar a Luis Zamora por parte de Capital a que integrara al Frente de Izquierda como un conocido e histórico luchador de lo que era el viejo MAS, etcétera. Bueno, él finalmente dijo que no, pero creo que ese es el ejemplo de cómo, digamos, se empieza a tener un debate sobre qué nuevos partidos ingresar al Frente de Izquierda. O incluso si el Frente de Izquierda no puede cerrar un acuerdo, cada partido poder, por ejemplo, desde el Partido Obrero estamos a favor de esta posición, asimilar en las listas, como vos mismo lo decís, como primer elemento, a todos los partidos que estén de acuerdo con nuestro programa, que es no solamente la independencia política de las patronales, sino, repito, de los partidos que han apoyado este ajuste y que han sido totalmente responsables, como el kirchnerismo y todas sus variantes. Desde ese lugar invitamos a todo el mundo a empezar un debate. Te hago una pregunta final a vos y otra a vos, Belén, y gracias por esperar, se me fue el programa. Yo espero que haya una unidad de la izquierda. Sí, porque en gran medida lo que dice la política tradicional son pocos y nunca se juntan. Yo creo que el acuerdo programático, si uno mira las bases de cada estructura, no están muy lejos. Ahora, tiene que producirse tal vez en este momento porque lo que se avecina es peor que lo que estamos viviendo en términos de estructura. Hay que pagar en dólares una deuda que los que siempre pagaron van a seguir pagando. Vamos a un default, ¿no? Vamos, digamos, estamos esperamos que haya reuniones, ¿no? Que nos podamos juntar para que haya una salida a toda esta crisis. Y en los barrios... Y en Moreno es más grande todavía. Como decía Belén, la falta de comida, la falta de transporte. A ver, los compañeros que tenemos nosotros viven en la ribera de Moreno, se vive con containers llenos de basura que lo van a buscar cada 20 días. Y los compañeros no pueden llamar a un 0800. Los compañeros no llaman a un 0800. Bien, Darío escuchó el programa, está muy bien. No, no es un número, ¿no? Son millones en todo caso. Y la pregunta final es si en los barrios, una pregunta también histórica, ¿qué está haciendo, qué puede hacer la izquierda? Además de contener, ¿cómo se le transmite la idea de que hay una alternativa a lo que tradicionalmente se conoce? Mira, es un trabajo complejo, porque aunque incluso, digamos, el Partido Obrero se desenvuelva en los barrios muy bien, hay todo un aparato ideológico por medio de la tele, la iglesia, la escuela, que te plantea que la salida es el kirchnerismo. Es así, digamos, y por eso nosotros tenemos que tratar de explicar fuertemente esto. Pero creo que el trabajo que hace el Pueblo Obrero en ese sentido de acompañar, de luchar de conjunto con los compañeros por trabajo genuino y como paliativo por planes sociales, tarde o temprano va a arrancar en la conciencia de los trabajadores la siguiente conclusión: que los únicos que apoyan a los trabajadores es la izquierda revolucionaria, que somos nosotros, que somos socialistas, que planteamos una nueva organización social sobre nuevas bases y que sobre la base de eso hay que organizarse con el Partido Obrero y con el Frente de Izquierda. Bueno, me comprometo con ustedes de acá a 15 días a hacer una mesa con varios dirigentes de izquierda para ver si esto es posible. Porque creo que es necesario, no solamente se vota presidente, sino se vota representaciones legislativas. Y dice que la democracia es la representación no solamente de las mayorías, sino de las minorías. Y hay algunas que están siendo silenciadas. Y lo que se necesita es gritar, no silencio. Es más palabra y tal vez más puño. Bien arriba. Gracias por estar aquí. Gracias a vos. Gracias Martín, gracias Valentina. La semana que viene estaremos nuevamente con ustedes. Gracias por estar ahí.